Es así, mucha gente, ha habido un montón, yo he hablado con un montón de psicólogos, psiquiatras, personas que trabajan con psicópatas mismo. Cuando hice el curso de psicología forense, una de las personas que dio el curso trabajó en Interpol. Y bueno, él no, en ese curso nos llevaban a ver algunas personas que estaban encerradas aquí. En Uruguay hablabas con ese tipo de psicópatas, con diferentes tipos de psicópatas, sociópatas. Te hacían ver vídeos de asesinatos reales filmados por ellos que te enseñaban a disasociarte de la imagen para poder entender por qué y para qué lo hacían. Que esa es la forma de atraparlos, entender cómo trabajan, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Y Claro. la mayor discusión es, ¿nace o se hace un psicópata? ¿No? Que es por lo que se empieza. Bien, en realidad no se hace, se nace. Sí. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Está el MK Ultra y un montón de lavado de cerebro que te pueden llegar a ser un psicópata, pero yo lo explicaba el otro día con lo de White Dog, lo de perro blanco. Si la persona nació con su cerebro normal, por más experiencias traumáticas que haya tenido, no se transforma en un psicópata. El niño que se transforma en psicópata, o niño psicópata, que también hay, es porque ya vino algo fallado, ya sea Claro. en la glándula pineal, perdón, en la, bueno, en el, ¿cómo se llama? Si tiene alguna lesión en el lóbulo frontal también, hay un montón de cosas, un montón de por qué, pero ya vino, ese cerebro ya vino fallado de fábrica. Básicamente es eso. ¿Vale? Entonces, un niño que ya vino con ese defecto, sí, teniendo una vida muy dura, que le hayan golpeado, etcétera, etcétera, va a tener un comportamiento psicópata. Voy a explicar un poquito qué es la psicopatía, un poquito más profesionalmente, ¿no? Es un trastorno de personalidad no reconocido por las clasificaciones diagnósticas principales, o sea, se caracteriza por la falta de empatía, de sentimientos de culpa, ¿no? Así como el egocentrismo, la impulsividad, la tendencia a la manipulación, a la mentira. Te explico yo. Siempre aclaro, por ejemplo, una persona tóxica es manipuladora, siempre. Pero no todas las personas tóxicas son manipuladoras, pero todos los manipuladores son tóxicos, obviamente, ¿no? Puede haber personas que sean tóxicas y la estamos confundiendo también con algo más. Eso es importante también darse cuenta quién es quién, ¿no? Ahora, en contraposición, la sociopatía se asocia en mayor medida al trastorno antisocial de personalidad. No sé si han oído hablar de Jim Fallon, que yo comenté el otro día. Jim Fallon es un profesor que viene de una familia con 7 personas acusadas de asesinato. Él mismo se dio cuenta, se hizo el test de Hare y otros más, y él es un psicópata, tiene los rasgos, la personalidad, no es asesino, o sea, no está en su programación, no está el asesinar personas. Psicópata, los escáneres cerebrales muestran diferencias en la actividad de algunas partes del cerebro. Los psicópatas violentos y de los no psicópatas. Las actividades en los cerebros de unos y de otros es impresionante. Hay mucha diferencia real en los escáneres cerebrales. Antes de que me olvide, si alguien quiere preguntar algo, simplemente me marca la manito ahí, no hay problema, ¿vale? Los psicópatas violentos tienen menos materia gris en las áreas frontales importantes para comprender las emociones de otras personas. Ahí viene otro punto que va en el cerebro. Tienen menos materia gris. Estas áreas también se activan, esto se activa cuando pensamos en el comportamiento moral. A ellos no se les activa directamente. Por eso pueden asesinar a una persona o descuartizarla como si fuese un animal o una hormiga, da igual. ¿Verdad? Hay que entender que el psicópata nace sin la capacidad de sentir empatía, remordimientos, lástima, miedo. No sienten nada, no sienten. Fingen. ¿Tienen emociones? Sí, tienen emociones muy diferentes a las nuestras. Y algunos incluso tienen una especie de llavecita, como un on-off, que pueden generar empatía cuando quieren y después apagarlo. Generan empatía un rato, pero muy, muy suave, y cuando quieren la apagan. La amígdala, que normalmente se asocia con sentimientos de miedo, también es significativamente más pequeña en los psicópatas. Por eso no sienten miedo. Y la reacción de ellos ante el miedo es la furia. Vale, básicamente es la furia, no sienten miedo. Ahora, si estas diferencias pudieran observarse a una edad temprana que se puede, se podría pensar que hay una base genética para la psicopatía. ¿Vale? No sé qué, se escucha una voz de atrás. Habría que apagar los micrófonos nuestros. Sí, apaguen los micrófonos si quieren. Apaguen los micrófonos.
Si alguien quiere preguntar algo, los encendemos. Ahora, después de esta desconcertante exploración cerebral, en 2005 las piezas comenzaron a encajar para este hombre que les comento, este tal Fallon, porque él hasta 2005 tenía dudas, había hecho exámenes, conocía la historia de la familia y demás. Se dio cuenta de que sus rasgos psicopáticos no comenzaron con él. De hecho, hay 7 presuntos asesinos en su árbol genealógico. ¿Vale? Fallon ve que de cierta manera él mismo muestra comportamientos psicópatas. Admite, por ejemplo, que probablemente podría abandonar el funeral de un pariente si supiera que hay una fiesta o algo divertido para hacer el mismo día, sin ningún problema. Sabe que no está bien, lo sabe, digamos, de una forma social, pero no le interesa, no le importa, no lo siente. La cuestión es que él sabe que algo está mal, pero no le importa, o sea, no sabe cómo decirlo, no sabe cómo expresarlo. Estás en una posición en la que piensas, eso no está bien, y aún así no te importa, explica. Eso es lo que siente y lo que siente un psicópata. Sabe que no está bien, pero lo sigue haciendo, sin ningún tipo de remordimiento, pena, lástima ni nada que se le parezca. Entonces, si Fallon tiene el cerebro y los genes de un asesino, ¿por qué no ha matado a nadie? El psicópata y su entorno tendríamos que ver, ¿no? La respuesta es que la activación de los genes psicopáticos depende de lo que sucede en la infancia también, de lo que decía antes. Él tiene el cerebro de un psicópata, tiene ese tipo de fallas, pero no tiene, en su programación no está el asesinar a alguien. Si tienes la denominada forma de alto riesgo del gen y sufriste abuso en el inicio de tu vida, las posibilidades de ser un criminal son mucho mayores, dice Fallon, ¿no? Si tienes el gen pero no sufriste abuso, entonces realmente no habría mucho riesgo. Solo el gen en sí mismo realmente no afecta dramáticamente el comportamiento, pero bajo ciertas condiciones ambientales sí. O sea que por eso digo, un psicópata no se hace, nace. Después, las situaciones lo llevan a hacer algo que ya está programado. Sí, dímelo, te escucho, Luz. Y no será también que puede ser algo que lo dispare, que esté latente hasta que algo le dispare eso y se convierta en un asesino. Es lo que estoy explicando, que ya nace con eso. Nace con ese gen. Claro, claro, pero lo que te digo, él dice que bueno, que se puede controlar pero lo podrá controlar hasta que haya un disparador, digamos. Claro. Él fue lo que dijo, ¿no? Que él se dio cuenta que no asesinaba a nadie o que no demostraba tanto porque había tenido una infancia normal. Que tampoco Claro. es evidente, porque cuidado que hay psicópatas que son los que más estudian. Sí, dime. Claro, pero lo que me refiero es, hasta ahora ha tenido que la infancia de él fue normal, que tiene una vida normal, hasta que de repente haya algo que lo dispare. Sí, eso y nunca ahí deja lo normal. Sí, eso nunca se sabe. Es como un perro bien entrenado. Si el perro nació malo, si de cachorro era malo, por mal entrenado que lo tenga, sí, se puede disparar en un momento, ¿no? Claro, por eso. Por un lado, él dice que siempre lo buscan los amigos y familiares que necesitan consejo, lo buscan mucho. Dice, podría sentarme con ellos durante horas y mientras que ellos estuviesen llorando, yo nunca respondería emocionalmente, pero entendería lo que están haciendo y trataría de ayudarlos. Les daría un tipo de análisis frío, pero preciso. Esa es la forma en la que piensan ellos. Esa es la forma en la que sienten. Entre las tomografías cerebrales que pertenecían a los miembros de su familia, encontró una imagen que demostraba una actividad reducida en las áreas de los lóbulos frontal y temporal. Y eso se ve muy seguido en todos los escáneres que se han hecho a psicópatas. Hay una diferencia abismal en el lóbulo frontal y temporal. Quiero mostrar unas fotos y voy a empezar a hablar un poquito de cómo identificar a esta gente un poco por la morfopsicología, por los rasgos. Ajá. ¿Vale? Hay una fotografía que quiero mostrar, a ver si puedo. Aquí está, como yo le comentaba a Saúl, el problema mío es compartir. Cuando empezamos con lo de compartir fotos, aquí está. Aquí vamos, a ver si se ve ahí algo de lo que quiero mostrar. Primero voy a mostrar esto y después voy a explicar qué es eso que vieron antes, que también vamos a hablar de la pedofilia y demás. Aquí, por ejemplo, ahí vemos los rasgos psicopáticos. Voy a ir nombrando de a uno de quién es cada persona. Creo que se ve bien ahí la foto, ¿no? Sí. Bien. Quiero que se fijen el tipo de mirada, la quijada, la mandíbula ancha, los ojos hacia adentro. Esa persona que ven ahí, en la granja de Plainfield vivía él, en Inglaterra, perdón, en
estaba en Europa, no me acuerdo qué ciudad de Europa fue ahora. Ed Gein se llama. Ed Gein escondía uno de los secretos más macabros que se decía en esa época, que se puedan imaginar. Su casa estaba llena de objetos hechos con piel humana. Un cinturón confeccionado con pezones, lámparas cubiertas con trozos de piel, vajilla hecha con calaveras, caras humanas para decorar y otros tantos fetiches desagradables. Además, dice que la policía encontró en su casa los cuerpos de dos personas, de dos mujeres colgados, que habían desaparecido hace tiempo. El análisis de esta persona es así. El análisis psicomorfológico, la forma de su cara abrupta y angulosa, que es lo que se ve, frente a altas hendiduras en las sienes. Quiero que presten atención a las sienes, ¿se ven bien ahí? Bien. No, por el gorro no se ve bien. No se ve muy bien las sienes, pero ahora después sí creo que tengo otra más. Las sienes las tienes muy hundidas, van más hacia adentro, que es una típica marca de los psicópatas. Aletas vibrantes, la aleta es esta parte de la nariz, la aleta de la nariz. La aleta es muy vibrante, como la nariz de toro se llama. Cuando la aleta es muy vibrante, a una persona se le ve, te mira de frente y se ve las fosas nasales abiertas, se llama nariz de toro. Es una persona muy agresiva. Falta de carnosidad en la nariz, lo cual muestra que no le interesa a la persona, no le interesa a la gente. Tiene asimetría en los hemisferios faciales, o sea, diferencias muy marcadas, el tamaño de los ojos, las cejas, los pómulos. Hay mucha simetría, mucha diferencia entre el lado derecho y el izquierdo. La simetría en los hemisferios faciales son las características psicopáticas de este asesino. Hay mucho, la mayoría lo tienen, pero este tiene muy marcado. O sea, tiene todos los elementos que lo hacen peligroso a los ojos de un profesional. Todos los elementos. No le falta ni uno. Vamos a ver si puedo mostrarles a uno más. Este hombre que ven aquí es uno de los más interesantes, de los casos más interesantes que se haya estudiado. A ver si les puedo mostrar una foto cuando era joven, a ver si está aquí. Ay, los ojos. Ahí está. Este es el hombre que acabo de mostrar, que ahí estaba en un juicio. Sí. Había sido universitario, una persona con una educación normal, un padre normal, una vida normal, o sea, no tuvo abuso ni nada de niño. Bueno, esta personita, así como la ven, después voy a mostrar otra foto más, es este que está aquí. ¿Bien? Sí. Esa persona, que parece a la simple vista, parece normal, es uno de los asesinos más despiadados que ha habido. Ha habido muchos como él, ¿no? Pero es uno de los más que se ha estudiado muchísimo por la vida que tuvo. No tuvo una vida muy complicada, ni muy con violencia, ni nada que se le, digamos, que pueda tener algo, ¿cómo se dice? Algo traumático en su infancia. ¿Qué es lo que ven a simple vista? ¿Qué ven en esa persona ahí? ¿Qué es lo que ven? La mirada perdida, capaz. Fría, ¿no? Fría. Los dedos fríos. Oh, sí. Frío, distante. Bueno, este hombre fue conocido como el carnicero de Milwaukee. Era homosexual, asesinó a 17 hombres, los descuartizó y los comía, la mayoría. Era necrófilo, caníbal y depravado sexual. Una mezcla explosiva, obviamente, que lo llevó a la cárcel, ¿no? Este Ted Dahmer frecuentaba clubes homosexuales de Ohio, donde conocía a las víctimas. Después de ganarse la confianza, se los llevaba a su casa con la excusa de tomarse una última copa. Nunca mejor dicho. Dice que sentía claro. auténtico placer viendo el interior de un cuerpo humano. Le excitaba sobremanera despedazar y masturbarse sobre las personas, una vez que estaban despedazadas. Qué bárbaro. La policía lo detuvo por exhibicionista una vez, que estaba intentando desenterrar el cadáver de un chico recién fallecido para violarlo. O sea, sufría de necrofilia, aparte de sadismo y canibalismo. Ahora, si lo ves de joven y lo ves ahí de niño y lo ves de joven, era universitario, no le fue muy bien en la universidad, pero tenía una vida normal. Tú lo veías y al verlo no te das cuenta. Parecía totalmente nada que ver. Muy difícil fue capturarlo también. Él dice que cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer los instintos. De este modo, dice, sentía que eran una parte permanente de mí. Cuando se comía a alguien, sentían que era parte de él. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía, dice él, que iban a convertirse en parte de mí, comérmelo.
O sea, comer solo le producía un placer sexual, lo explicó delante de las cámaras. Aquella orgía de muerte, o sea, terminó en julio del 91, cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, de 31 años, logró escapar del apartamento de este hombre. Paró un coche patrulla y estaba el pobre hombre había salido medio desnudo de la casa y drogado. Y cuando los policías fueron a registrar la casa de este tipo, encontraron paquetes con el congelador, paquetes con una cabeza humana, pedazos de carne, un bidón de 200 litros con 3 torsos sumergidos en ácido y 83 fotografías de las víctimas descuartizadas. En el juicio, lo pueden buscar en internet, está el juicio real de él, con el carnicero de Milwaukee. Sí, cuidado, mira esto, lo que es, como yo digo siempre, ¿no? Estos tipos están mal de la cabeza, pero hay gente que está peor. En el juicio, durante todo el juicio, se hizo famoso en el mundo. Se hicieron camisetas, cómics, pinturas con su rostro, hasta canciones dedicadas a este tipo. Una legión de fans dice que lo esperaba en la puerta de los juzgados. A Charles Manson era lo mismo, ¿no? Dice, y en el juicio, él leyó una carta, porque los padres de las víctimas iban al juicio, y la carta él la leyó así, dice, me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias, y entiendo que tienen derecho a odiarme. He visto sus lágrimas, y si pudiera dar mi vida ahora mismo para devolverles a sus seres queridos, lo haría. Lo siento muchísimo. Y alegó eso con una frialdad impresionante, se paró y se fue. O sea, jamás me interesó obviamente nadie. Cuando hay una persona, no lo tengo aquí ahora la foto, no encontré esa fotografía, pero hay un psicópata muy conocido, hubo varios, pero había uno que descuartizaba a las personas con las manos, o sea, con las manos nada más, sin armas, sin cuchillos. Ahora, la fuerza que hay que generar para romper a una persona es impresionante, para generar ese tipo de fuerza. Esta gente lo que tiene también los hace muy peligrosos, como disparan la adrenalina. Se les dispara y son peligrosísimos, muy peligrosos. Cuidado que aquí puse algunos hombres psicópatas, pero mujeres psicópatas ha habido desde 1800 y pico. Ha habido un montón de mujeres psicópatas, sigue habiendo. La mujer asesina más que nada por interés monetario o por venganza y más que nada con veneno, cuchillo asfixiando. Veneno. Pero más que nada con veneno, básicamente por veneno. No todas, pero la mayoría sí. A ver si les puedo mostrar esta otra foto. Aquí tenemos al famoso Charles Manson. Charles Manson nunca, o sea, él parece que había asesinado a otras personas, pero la gran matanza por la que a él lo encerraron fue que él mandó matar. Él mandó a su grupo, a su secta, a matar a donde estaba Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, el director de cine. Sí, me acuerdo de eso. Estaba embarazada de 8 meses, creo, 6 o 8 meses. 8 meses. Sí. Y bueno, él mandó a asesinar a toda esa gente. Y lo encerraron por eso, ¿no? Pero él en sí parece que había matado a alguien, antes a alguien. Era un tipo muy inteligente, siempre fue muy inteligente. Ese es el peligro, ¿no? Que son todos muy inteligentes. Y la mayoría tienen un coeficiente intelectual altísimo. A no ser los que son desorganizados, el psicópata desorganizado que también hay. El análisis morfopsicológico, fíjese lo de Manson es la retracción lateral de su frente. Es un síntoma de un ser ingobernable, el tipo de frente que tiene él. Ese tipo de mentalidad, ese tipo de imaginación está llena de crueldad, siempre de crueldad. La forma de sus ojos, firmes, redondos y vacíos. La retracción lateronasal, que no hay, o sea, entre el ojo y el pómulo no hay carne casi. ¿Vale? Cuando ven una persona que no tiene casi carne en el pómulo, es un síntoma de poca empatía. No significa que sea un asesino serial, pero tiene tendencias a ser frío y distante. La retracción lateronasal denota un gran bloqueo afectivo. En la falta de pómulo denota un bloqueo afectivo muy grande, ya que tiene el pómulo plano. A esto se le une el abollamiento en el marco de la cara, que describe un hombre lleno de agresividad y con un modo de sentir las cosas de forma atormentada, siempre atormentado, ¿no? La forma acampanada de los orificios de la nariz de toro, que vuelvo a hablar otra vez de la nariz de toro, nos hablan de descontrol en la expresión afectiva. Es muy impulsivo, un rasgo que se activa en el mentón. El mentón, ese tipo de mentón que tiene él, como ahora voy a mostrar otros más, que tiene la quijada muy grande.
La característica más temible, dice que radica en los ojos, que son expresivos, con las cejas muy pobladas. Cuanto más poblada tenga las cejas una persona, más dominante y más agresiva es. Puede haber aprendido a disimularlo, a no mostrarlo, a esconderlo, pero está ahí, la agresividad está ahí. Él tenía una secta, ¿no? Y en teoría nunca se supo y no se dijo que él había matado a otras personas, pero nunca se dijo. Siempre se habló de la gran matanza de Sharon Tate y demás. No se ha hablado de otras matanzas de él. Sí parece que asesinó a otra persona, una o dos personas lo ha asesinado por ahí. Déjenme mostrarles un poquito ahora. Antes de ir con otra foto, quiero comentar algo. Antes que nada, ¿alguna pregunta antes de que siga? Impactados. Bien, te voy a hablar un poquito ahora. Voy a hablar de una cosa que no se conoce mucho. Si yo les nombro un comportamiento pasivo-agresivo, ¿les suena de algo? Sí, es sadomasoquista de repente. No, el sadomasoquismo va por otro lado, pero sí tiene cierto masoquismo en la forma de actuar, ¿no? Pero después, Claro. el pasivo-agresivo es un patrón de expresar indirectamente los sentimientos negativos, en lugar de referirse a ellos directamente. Voy a poner ejemplos muy claros. Por ejemplo, la ironía, el sarcasmo. ¿Bien? Un depredador emocional, una persona manipuladora, por ejemplo, la mujer usa mucho, mujeres que son muy manipuladoras o son depredadoras emocionales, el hecho de no hablar, cuando se cabrean con su pareja no le hablan, por horas, días, igual. Eso es un ataque psicológico y es parte de una persona manipuladora. Hay una desconexión en esa gente entre lo que la persona con trastorno pasivo-agresivo dice y lo que hace. Hay una desconexión muy grande entre una cosa y otra. Por ejemplo, podría parecer que una persona con trastorno pasivo-agresivo está de acuerdo, tal vez incluso con entusiasmo, con lo que le pide otra persona, pero en lugar de cumplir el pedido, la manera de expresar ira o resentimiento de la persona es no cumplir con el pedido, hacer lo posible por no hacerlo o atrasarlo o complicarle la vida. Los signos específicos del comportamiento pasivo-agresivo incluyen estas siguientes cosas: resentimiento y oposición a pedido de los demás, postergación y errores intencionales en la respuesta de pedido de los demás, actitud cínica, hosca, hostil, quejas frecuentes sobre sentirse despreciado o engañado, sentimientos de incomprensión, falta de aprecio. Las personas que muestran con frecuencia un comportamiento pasivo-agresivo suelen hacer afirmaciones constantes sobre que se sienten incomprendidos por los demás, como que son las víctimas del mundo. Son las víctimas. Claro. O utilizan todo tipo de chantajes emocionales para obtener lo que quieren. O sea, es un manipulador. Eso es muy normal a veces. Sí, es muy normal. Más en la mujer, ¿no? Más en la mujer, ¿no? Lo ves en ambos. Lo ves mucho en la mujer, pero lo ves en ambos. Y te marca un perfil, eso, es una persona pasivo-agresiva que es un manipulador. También se llama psicópata emocional. Entre ellos, es habitual que se acuse a los demás de falta de cariño o que se tracen comparaciones negativas en las que otros están implicados. O sea, como frases típicas de un pasivo-agresivo sería: tratas bien a todos menos a mí. Otra: ¿por qué ya no me quieres? ¿No? Con tal actitud tóxica, intencional, pretenden manipular, lo que son manipuladores. Por eso se llaman depredadores emocionales o psicópatas emocionales. El psicópata Tengo emocional, una madre psicópata. ¿eh? Tengo una madre psicópata. La mayoría. Eso me lo ha dicho mucha gente cuando hablo de esto. Bien. Madre, Es un síndrome de madre judía también, ¿eh? También. Tenía que haber tenido este temario hace un tiempo atrás y me hubiese ahorrado varios dolores de cabeza. La verdad, prima, la verdad que sí. Es cierto. También tiene mucho desdén o odio hacia la autoridad. Los sujetos pasivo-agresivos tienen muchas dificultades para reconocer la autoridad en las demás personas, debido a que les resulta muy difícil tolerar la imposición de normas. Normas distintas a las que dirigen para ellos. O sea, no aceptan normas. La envidia es otra cosa. Pese a que pueden felicitar a los demás por sus logros y mostrarse alegres al conocerlos, pero los detestan. Albergan dentro de sí mismos una emoción negativa como resultado de esto, ¿no? Y en concreto de no poder adueñarse de ellos,
de esos logros o considerarlos propios. En ocasiones también llegan a minimizar la relevancia de tales méritos ajenos y subrayan los fracasos previos. Es como esa persona que tú le dices, bueno, no sé, salió un examen, por ejemplo, y te dice, sí, pero ¿cuánto perdiste antes? O te hablan todo lo negativo que tuviste antes, ¿no? O todo lo negativo de lo que te podrá venir en el futuro, también. Otra cosa que tienen los manipuladores y esta gente, quejas sobre la mala suerte, la tendencia lastimera, pesimista, es común en las personas con actitud pasivo-agresiva. Una actitud caracterizada por la autocondescendencia, la pena, la autocompasión, la voluntad de que otros se compadezcan de ellos continuamente. Una vez reconocen sus errores, aunque sí se preocupan por destacar los errores de los demás. Por ello suelen decir de sí mismos que son gente sincera, pese a que obvian o degradan todo lo bueno que sus amigos o allegados hagan. Algo muy común, íntimamente asociado con el rasgo pasivo-agresivo, es el sabotaje de todas las actividades que responden a una demanda externa. O sea, cuando alguien le pide algo, van a sabotear a como dé lugar eso, para que no, la otra persona no tenga éxito. Ay, qué horror. En estos casos, cuando se exige una cosa que en realidad no se quiere hacer, llega a aparecer una actitud de entorpecimiento que desespera a la otra persona, ¿no? Lo hacen tan torpemente, porque no quieren hacerlo, que la otra persona se puede llegar a desesperar. Son tercos también, son personas muy tercas. Es un rasgo de personalidad benéfico, o sea, la terquedad puede ser benéfica en algunas situaciones, o sea, especialmente cuando tomamos una postura o defendemos un punto. Pero a veces la terquedad es solamente una manera de castigar a alguien. La persona indirectamente terca típicamente defiende su posición o punto de vista de una manera rigurosa, bestial, y tendrá muy buenos argumentos siempre. Así que obviamente no se puede simplemente descartar lo que está diciendo sobre la base de una falta de razonamiento, porque no tiene falta de razonamiento, lo sabe muy bien, pero sí va a seguir siendo terco y no va a entender nada más que lo que él quiere. Al mismo tiempo está claro que defiende su posición, solamente no defiende su posición como una persona normal, solo defiende su posición porque sabe que molesta al otro. Nada más. Una frase típica también de ellos es, no entiendo qué quieres decirme, aunque sepan a la perfección lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que tú quieras, afirmaciones con las que abandonan cuanto antes la discusión para evitar la comunicación emocional, sincera y directa. Es como cuando le preguntas a alguien, ¿qué te pasa? Y te dice nada. Nada significa todo. El nada, jamás, nunca. Pero, otra frase, ¿por qué te pones así? Te lo agarras toda la tremenda, tomas toda la tremenda. Mediante esas frases, la persona pasivo-agresiva se sirve de su calma para llevar al límite a la otra persona. Suelen ser huraños, muy críticos con todo lo que les rodea. También pueden ser irrespetuosos, rasgo que los hace sentir orgullosos, porque así se ven a sí mismos como contestatarios rebeldes. Son adictos a culpabilizar a los demás de casi cualquier cosa, todo el tiempo. El resentimiento y el mal humor son dos raíces profundas en el corazón de esas personas. Te digo, tengo una madre psicópata. La estás describiendo, le sacaste la punta. Estoy describiendo a mucha gente. Mira. Como dije antes, no les agrada la autoridad ni recibir sugerencias ajenas. Por otro lado, esta hostilidad está también de esa forma de aplazar cualquier. Aplazan todo. O sea, tiran todo para atrás. Todo. Bueno, eso de que yo hablaba antes, que cuando le preguntas a alguien, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, dime qué te pasa. No, no me pasa nada. Sé que algo te está molestando. ¿A cuántos de nosotros nos suena eso, no? Teníamos claro que algo le estaba pasando, pero esta persona actuaba con indiferencia haciéndonos la ley del silencio, lo que se llama. El manipulador usa mucho eso, la ley del silencio. Un comportamiento típico del pasivo agresivo. Una persona a la cual es capaz de dañar a todo lo que los rodea, pero de las formas más sutiles y secretas que se puedan llegar a pensar. Mira, yo viví 6 años con una persona que era un depredador emocional. Ella tenía ese problema, esta mujer tenía personalidad borderline aparte. Era muy inteligente. ¿Tenía qué? ¿Cómo? ¿Que tenía qué, dijiste? Personalidad borderline. Es como la bipolaridad al cuadrado. Por allá. Sí. Bueno, era muy inteligente, hizo la carrera de arquitectura en poco tiempo, muy inteligente, pero
¿Qué hace esta persona? El psicópata emocional te aísla de tus amigos, de tu familia, de lo que te gusta, te hace sentir culpable todo el tiempo, continuamente eres tú culpable. Al principio son encantadores, al principio es como el psicópata. Al principio piensa que contaste tu media naranja y todas esas chorradas. Digo chorradas porque todos somos naranjas enteras, no necesitamos de nadie para ser felices, esa es la realidad. Pero al principio, siendo muy joven, uno piensa, encontré la media naranja, te le gusta lo mismo que a mí, todo lo que te gusta le gusta, todos te dicen que sí, y después empiezan a mostrar las uñas. Cuidado. Y cuidado con eso de creer que solo hay psicópatas hombres. No. Hay muchas psicópatas mujeres. Muchas. Hay menos que hombres, pero hay. Son muy peligrosas porque así son más inteligentes. Muchas inteligentes. Ahora, ¿cómo se reconoce a un psicópata? Voy a hablar un poquito de eso. Obviamente, como dije, la falta de empatía y la falta de remordimiento, básicamente. La tortura y maltrato de animales es un factor de riesgo que se ha relacionado con niños que desarrollan un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. Sin embargo, le explico, matar animales no siempre es un signo de patología. Niños que pasan mucho tiempo al aire libre pueden dedicarse a matar hormigas, insectos, ranas o otros animales pequeños, ¿no? Con fines recreativos. Otros disfrutan de la caza y la pesca, también con fines recreativos. Es importante distinguir lo que es culturalmente normal o apropiado de lo que es culturalmente anormal o inapropiado. Y esas personas, estos psicópatas, generalmente son irresponsables, son personas que tienen problemas para mantener un trabajo, hacerse cargo de responsabilidades de familia, que algunos igual tienen familia, muchos han tenido familia, ¿vale? Muchos han tenido familia, y no tocan a sus hijos, es muy raro que los toquen. Son impulsivos, la impulsividad es otro rasgo, pueden gastar mucho dinero impulsivamente en juegos, en casinos, gastan dinero impulsivamente sin ningún tipo de límite. Algunos hallazgos neurológicos que pueden explicar esta impulsividad de agresión, ¿no? Son, por ejemplo, los investigadores han descubierto lóbulos frontales subdesarrollados en psicópatas, muy desarrollados. También otra cosa, tienen poca excitación en general. Los psicópatas tienen baja activación fisiológica y reactividad. Esto significa que no responden a los estímulos de la misma manera que el resto de las personas. Actividades criminales, por ejemplo, un psicópata puede perfectamente estar dentro de cualquier actividad delictiva porque no se siente culpable, no siente responsabilidad, no siente remordimiento. Cuidado que no solo los psicópatas no son solo asesinos. No, el psicópata es el que no siente empatía, amor, cariño, respeto, nada. Yo hace 2 años trabajé para una empresa española que me mandaban vídeos y fotos, pues mi trabajo es hacer perfiles psicológicos. No te puedo decir cómo es una persona solo por una fotografía. Eso te lo da la morfopsicología, bueno, el lenguaje corporal, microgestos obviamente, pero la morfopsicología, que es lo que estaba mostrando antes, de las fotos de estos psicópatas, los han analizado morfopsicológicamente. Entonces les decía qué actitud tiene tal persona, cómo era su personalidad, que no quiere decir que sea mala o buena. Por ejemplo, una persona de quijada muy ancha puede ser un buen rescatista, un buen bombero, un buen líder, pero va a tener esa quijada ancha que lo hace más instintiva. Una persona instintiva lo que más lo mueve es el sexo, dinero y comida. No significa que sea malo, depende cómo use ese rasgo. Lo que tienen los psicópatas es que parecen amables e encantadores, eso siempre. Tener una personalidad encantadora o forma de hablar educada no es un síntoma oficial de criterio para el trastorno antisocial, obviamente, ¿no? Pero es una característica que a menudo se ven en los psicópatas, aunque tienen problemas con la empatía, eso es obvio. Entienden las expectativas sociales y cómo se comportan otras personas, y pueden simularlo. Pueden simular empatía y amabilidad, pero no la sienten. Manipulador, obviamente. Los psicópatas a menudo tienden a manipular a las personas para obtener beneficios. O, por ejemplo, ¿cómo que se llaman estas personas que se aprovechan de todas las oportunistas? Los oportunistas, los falsificadores, toda esa gente tienen personalidad psicopática, no sienten remordimiento, ¿no? Pueden arruinar a alguien o pueden arruinar a una familia y no sienten nada. Muchos psicópatas inteligentes y de alto rendimiento tienen carreras exitosas en campos que requieren personalidades manipuladoras. A menudo trabajan como vendedores, directores, ejecutivos y abogados. Y en la medicina también se ve que se los llama ángeles de la muerte.
Ellos deciden a quién matar porque creen que esa persona no tiene salida o que está sufriendo, etc., ¿no? Son narcisistas. No es que tengan ego, son narcisistas. Es bastante habitual que los narcisistas tengan un exceso de amor propio, que crean tener cualidades que otros no tienen. ¿Ah? Creen cualidades que ellos tampoco tienen, no las tienen, pero creen tenerlas. Esto hace que tengan un concepto de sí mismos de ser superiores a los demás. Y además provoca que en general no admiten sus errores, ni entienden que hay otros puntos de vista. No lo entienden directamente. Creen que tienen un nivel de importancia muy superior al real. Ellos se creen sumamente, como el ombligo del mundo. ¿Vale? Ellos se creen el ombligo del mundo. Son poco emocionales. Los psicópatas tienen una dificultad a la hora de sentir emociones, que ya lo dije, no solo con las positivas, sino también con las negativas, con las dos emociones. No sienten miedo, por lo que pueden llegar de forma inadecuada a exponerse demasiado al peligro. ¿Sí? Porque no lo sienten. Como dije antes, no. Ahora, te voy a explicar algo. No admiten errores, pero no es que no admitan errores debido a un problema de autoestima, sino a una falta de autocrítica y de autoanálisis. Por eso no admiten errores. Es bastante común que intenten obtener un objetivo del mismo modo una y otra vez, aunque fracasen. Una y otra vez van a la misma forma. Este problema se debe a un problema de conexión del córtex prefrontal con la amígdala. No les permite cambio. Es bastante común que usen diversas artimañas para alcanzar lo dicho, ¿no? En personas con un nivel más moderado de psicopatía, aunque muchas de las otras características no se suelen reflejar, sí es habitual que haya manipulaciones y mentiras. Siempre que se den cuenta, porque uno se da cuenta cuando alguien está manipulando y mintiendo, se da cuenta. A no ser que sea un mentiroso patológico. Ellos sí se cansan y se aburren fácilmente. Una personalidad psicopática se cansa y se aburre muy rápido. En todos los planos, afectivo, en el trabajo, en un juego, en lo que sea, se aburren. Por eso tienen muchas relaciones breves, tienen relaciones muy poco duraderas, aunque ha habido psicópatas que han tenido familia e hijos incluso, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? O sea, dentro de lo que yo veo, en sí hay características que se dan en todos los seres humanos. Sí. Lo que Que no tienes que ver necesariamente tienen que ser psicópatas, pero son características que las ves a menudo. Claro, tienes que ver con muchas esas características. Cuidado que puedes estar con un psicópata y no darte cuenta. Por eso ves las características, pero no ves cara y no ves corazón. Claro. Sobre todo los rasgos. Lo que marca mucho son los rasgos. Ahí, a ver, voy a mostrar una foto más que tengo por aquí que van a ver muy claramente a lo que me refiero con ese tipo de rasgos. Esta es una psicópata, una asesina que asesinó al esposo y a varios hijos que ella tenía. A ver dónde está el otro, este hombre. Si lo encuentro por aquí. Que tiene un perfil muy marcado, pero sumamente marcado. Este le llamaban el abuelo. Este tipo se dedicaba a raptar niños, violarlos y comérselos. Ay, por Dios. ¿Vale? Fue a principios del siglo XX. Ya desde principios del siglo XX y antes ha habido psicópatas hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres. La mujer generalmente asesina a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo hacen todo mucho más emocional y es mucho más, digamos, selectiva. Tiende a lanzar su veneno, su odio contra las personas cercanas, más que el hombre. El psicópata, el asesino serial busca gente desconocida. La mujer generalmente asesina dentro de la familia. Qué horror. Bien, otra cosa importante que les quería comentar es ¿Y por qué, Daniel? ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso que la mujer mata en la familia y el hombre busca gente extraña? Hay ¿O fuera varias núcleo? teorías. Hay varias teorías, pero básicamente... Está escuchando un micrófono, no sé qué. Pero básicamente es porque la mujer es más emocional. Al ser más emocional, a ser más visceral. Y, ¿cómo te podría explicar de una forma sencilla? Ese odio que siente hacia la gente cercana, como por ejemplo un hijo
que no para de llorar, que no le permite hacer sus cosas, que ella piensa que le truncó la vida, o le molesta directamente. Cuidado, que estamos hablando de personas no normales. Estamos hablando de personas que tienen un desequilibrio hormonal, un desequilibrio psicológico y de personalidad. Entonces, todo lo que ella se autojustifica, como todo psicópata, se van a autojustificar de una forma irracional. Pero para ellos está bien. Ah, no, yo ahogué al niño porque no paraba de llorar y me molestaba. Hubo un caso muy conocido en Brasil que la muchacha tuvo al hijo en la casa y apenas nacerle le clavó un puñal en el pecho, la acuchilló varias veces. Porque dice que la tenía cansada, o sea, que todo el embarazo fue una tortura. O sea, estamos hablando de personas irracionales. En uno de los vídeos que pasé ahí al grupo, ven una mujer en Brasil que está con un martillo en una mano y el niño en otra, y va corriendo, lo quiso tirar por un precipicio al niño, y lo quería matar con el martillo, lo tuvieron que sacar el martillo de la mano. Bueno, es curioso, pero la mujer casi siempre, no todas, otras muchas psicópatas han asesinado. Por ejemplo, una era la dueña de un hostal, ¿cómo se llama? Un residencial de ancianos, y los envenenaba para quedarse con las pensiones. Mató más de 60 personas. Ay, qué horror. La mujer tira mucho más a la parte económica, le atrae mucho más lo que es el dinero o la practicidad, ¿vale? Y al ser más neurótica, porque no es una crítica, es una realidad, el cerebro de la mujer tiende más. Pongo un ejemplo claro. ¿Alguna vez han visto a algún hombre tirarle los calzoncillos a una cantante? No. ¿O de en un concierto? ¿O tirarse de los pelos? No. En los conciertos de los Beatles se veía solo mujeres hacer eso, ¿verdad? Y hoy por hoy se siguen Claro. viendo mujeres. Bueno, son más viscerales, son más efusivas y sacan mucho de contexto a veces las cosas. Entonces, también pasa por eso. Por la forma de ser, básicamente. Somos muy diferentes. Ojo, escúchame, no es para defender ni nada por el estilo, porque ni ahí matar a un hijo, pero un hijo que te llora de corrido las 24 horas del día, Sí. logra sacar de quicio a la madre. Por eso muchas veces, yo te digo, porque tuve 2 hijas que lloraban sin parar, y había el momento que se la tenía que pasar a mi madre porque Claro. sentía que me desquiciaba. Y aparte, hacía 1 año y pico que no lograba dormir, porque se llevan menos de 1 año y medio. Entonces, llega un momento que vos, cuando el niño te llora de corrido y no podés dormir, no podés descansar, llega a desquiciar a la persona. No estoy defendiendo porque si no, no estarían vivas ninguna de las dos, pero Claro. mirá que logra desquiciar un bebé llorando de continuo. No estoy con que lo maten, pero te digo, uno logra desquiciarse. Sí, te saca de quicio. Ahora, no te olvides Claro. que estas madres asesinas, sus niños a veces tenían entre 3 y 5 años, o 14 o 12, ¿entiendes? Claro. Y lo mataban ¿Sí? por otro motivo. Lo mataban porque no estaban bien. El motivo no importa. El motivo real es porque estás mal de la cabeza, punto. Está bien. ¿Vale? Pero no solo Así. bebés. Han matado bebés también, obviamente matan bebés, pero también matan niños más mayores. Claro. Simplemente no lo soportan, o ellas ven algo que no está bien, etcétera, etcétera. Claro. Hay un montón Qué horror. de enfermedad mental, básicamente. Ahora, Sí, sí. quería comentar algo más, a ver, a que no se me escape. Déjeme buscar una cosa que estoy buscando, a ver si encuentro aquí. Denme un segundito. Le voy a comentar algo interesante. Algo que se puede demostrar. Hay una psicóloga, una psiquiatra psicóloga que trabajó con psicópatas muchos años, que escribió un libro y explicaba: a los seres humanos nos gusta matar. De hecho, somos súper depredadores. Matamos a más animales y en mayor número que ninguna otra especie. O sea, estamos programados para matar. Los humanos siempre, dice ella, hemos tenido que sobrevivir. Nuestros cuerpos matan bacterias que amenazan nuestra vida. Siempre hemos matado plantas, animales para comerlos, y ciertamente desde tiempos ancestrales nos matamos los unos a los otros cuando nos sentimos amenazados o tenemos algo que ganar. El ser humano es la única especie que mata por dinero. Vamos a empezar por ahí. Nuestras mentes están diseñadas para poder disfrutar del sufrimiento de los demás. No es que se haga todo el tiempo, pero está diseñada para eso. Matar está en la naturaleza del humano. ¿Por qué consideramos el asesinato de un humano a manos de otro como algo terrible, monstruoso y contrario a la naturaleza? ¿Por qué? Porque tenemos límites, tenemos reglas, somos normales. Más allá que eso de la persona normal es un mito, no existe. Dice, no lo veríamos así si fuéramos honestos con nosotros mismos, dice ella.
y simplemente rascáramos un poquito ligeramente bajo la superficie. ¿Subestimamos nuestra capacidad de hacer daño a los demás? Muchas veces sí. Cuidado con esa persona que dice, yo soy buenísimo, a mí me encanta el cuidado. Cuidado con el yo soy. Es como el filántropo. El filántropo real es el que dona $1 millón y tú jamás le ves la cara, no te enteras quién fue. El que va sacando bandera no es un filántropo. No, más bien. Siempre pensamos en nosotros mismos como buenos, y eso hace muy difícil que nos demos cuenta de nuestra propia capacidad de hacer daño. Necesitamos urgentemente conocernos mejor. Eso es lo más importante. Bien y mal son categorías absolutas. Hay maldad y bondad dentro de todos. Esa es la realidad. Generalmente empatizamos más con las víctimas que con los perpetradores, eso es obvio, ¿no? Lo que nos facilita la construcción de diferencias artificiales entre nosotros, la gente buena, y ellos, la gente mala. Y no nos gusta pensar que nosotros podemos llegar a ser como las personas que tememos o odiamos. Quizás tengamos miedo de nosotros mismos. Yo como psicoterapeuta conozco varias personas que tienen miedo de sí mismas. ¿Sí? Hay varios estudios que muestran como casi todos nosotros podemos ser sádicos. Todos. Lo que algunos científicos llaman sadismo, de todos los días. Hay un experimento que se hizo. Los participantes se les pidió que hicieran daño a otras personas a través de varios métodos, como administrando ruidos muy fuertes, matando insectos, haciendo otras cosas dañinas. La investigación reveló que si bien muchos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer daño a una víctima inocente, solo aquellos que obtienen una puntuación más alta en sadismo lo hacen cuando se dan cuenta de que la otra persona no se puede defender o no se defiende. Un ejemplo claro, imagínate una mujer manipuladora, una mujer agresiva, una mujer que le gusta pegar, ¿vale? Generalmente, cuando ves a esas mujeres así, vas a encontrar en el hombre, un hombre de personalidad baja, personalidad de felpudo, como yo le digo, que se deja manipular. A ver si le toca a un tipo de 1,80 m que no soporte mucha estupidez. Vamos a ver si se le anima a levantarle la mano. Porque generalmente nos hacemos los locos, es como el tipo que hace bullying. No lo hace con uno de 1,90 m de 2 de ancho. Lo hace con los más débiles. O sea, ahí está nuestro sadismo también. Todas nuestras mentes, todas, están diseñadas para poder disfrutar del sufrimiento de los demás. Como cuando experimentamos alegría, cuando un colega al que odiamos falla en algo importante, que eso nos ha pasado a todos, pero afortunadamente solo lo hacemos de vez en cuando. Algunos comportamientos considerados como agresivos pasivos, como devolver la llamada de teléfono a una persona, no devolver la llamada a una persona, no responder a su mensaje o no hablarle. Sin embargo, la mayoría de las personas llevamos a cabo en mayor o menor medida. O sea, ¿por qué hacemos esas cosas? ¿Somos naturalmente agresivos? Uno de los tipos de agresión más interesantes es ciertamente el más común. Implica lastimar a alguien a no responderle, lo que es la agresión pasiva que se llama. Eso lo ven muchos en mujeres, que se cabrean y no te hablan por días, ¿no? Por horas, lo que sea. Y un amigo que es muy sensible, que tiene ginefobia, no sé si han oído hablar de la ginefobia. La ginefobia es una fobia real que existe, que es miedo a la mujer. Y te conozco, he tratado personas, hombres que tienen ginefobia. Dicen, no, que mi mujer si se entera me mata. Digo, ¿pero qué estabas haciendo? ¿Descuartizando personas? No, que fui a tomar una copa con un amigo, no sé. Bueno, está haciendo algo normal, coño. Digo, no. Pero tienen pánico. Es una fobia real y existe. Es como la aracnofobia. Vale. Entonces él me decía, también le puse un poco de humor a la terapia, ¿no? Decía, no, porque mi mujer se cabrea y no me habla. Digo, bueno, pues ¿sabes qué? Ahí vas a dejar de escuchar el rugido del ratón. ¿No te habla? Mejor, más tranquilidad, viejo. Te hacen silencio, en paz, y no tienes que escuchar ninguna... Silencio. Disfrútalo. Y se reía. Dice, por ejemplo, la agresividad nuestra. Con los amigos podemos ignorar intencionadamente un mensaje de texto, de disculpa. Lo podemos ignorar. Eso es agresión. Con los padres, que muchos lo hemos hecho, podemos llegar tarde para frustrarlos. Con los amantes podemos negarnos a mantener relaciones sexuales para castigarlos por el mal comportamiento que percibimos que han tenido. ¿Por qué hacemos eso? Una razón podría ser que ese tipo de comportamiento es fácil de negar. Si te descubren y te acusan de comportarte de manera pasivo-agresiva, es una discusión. O sea, en una discusión siempre puedes decir, ¿qué? Si yo no he hecho nada. ¿Y quién te lo demuestra? Nadie. Si yo no he hecho nada, dices tú, ¿no? Entonces podemos decirnos a nosotros mismos que como se trata de agresión por inacción, o sea, no por acción, en lugar de acción, no tenemos culpa.
Nuestra mente funciona así. Si hacemos ese tipo de daño a alguien por inacción, no tenemos culpa. Sin embargo, en realidad, la agresión pasiva puede ser tan perjudicial para las relaciones y el bienestar psicológico de los demás como otro tipo de agresión. Y ese tipo de agresión lo tenemos todos. Es como la persona que te dice, yo no miento. Claro. Mira, la persona que te dice, pero está entrando alguien más ahora. Y se conectó alguien más. Ya, sí. Igual está quedando grabado, no hay problema. ¿Qué tal? Bienvenido. O no sé quién es, no puedo ver. A ver si no se escucha. Diazzi. Diazzi, dice ahí. Sí, soy la hermana de Laura. Ah, bienvenida al grupo. Hola. No te preocupes, Disculpe el está todo horario, grabado. lo que pasa es que estaba en una lesión que recién terminamos. Vale, Acá genial. son las 12 menos 5 de la noche. Ok, Estamos en la otra parte del mundo. vale, genial. No te preocupes que igual está todo grabado. Después lo podrás ver. Bueno, perfecto. Estábamos Ya hablando se ahora hizo de... la primera hora. Vale. Vale. Ahora Ya se fue la primera hora. sí, pero no te preocupes que está todo grabado. Ah, bueno, está bien, gracias. Una cosa que quiero explicarles que también es muy interesante antes de terminar, es que antes de, todavía falta un poco porque hay varias cosas que quiero explicar, es cómo reconocer, que eso también es otra parte del tema que doy. Lo que pasa es que es una charla larga, ¿no? Pero lo que no quiero es aburrirlos, perdón, de cómo reconocer un violador, un pederasta, un pedófilo, ese tipo de gente. Lo importante aquí es entender por qué, o sea, para qué se necesita reconocer a un pedófilo, a un violador, a un pederasta. Para los que tenemos hijos es imprescindible. Pero también saber reconocerlos a través de Internet, cómo se expresan, cómo escriben, cómo hablan. Voy a explicar algunas cosas básicas. Un violador puede ser una persona de cualquier edad, sexo, condición social o económica. Puede ser hombre o mujer. Eso tampoco se habla mucho. De cualquier raza, religión, condición física o cognitiva, no importa. Existen algunas conductas del sujeto, del violador, que pueden levantar sospechas y a las que se debe prestar mucha atención. Por ejemplo, la insistencia por permanecer a solas con niños y niñas adolescentes o menor de edad. Inventan cualquier excusa para lograrlo. La preferencia por socializar con menores de edad por encima de los adultos o en lugar de con adultos. Las muestras exageradas de cariño o de afecto de forma injustificada e inoportuna. Suponte que yo esté aquí, yo voy con mi hijo a un sitio, van con sus hijos, ¿no? Y hay un profesor de educación física, o un cura, cuidado con los curas, y van ahí. No, es verdad, no es mentira, y está estudiado. Ahora, y la persona agarra demasiado al niño, no lo conoce, no es suyo, no tiene por qué tener el superamor. Recuerden que todo gesto exagerado es falso. Como la persona que continuamente dice te quiero mucho, te amo. Yo les voy a poner un ejemplo clarito. Si yo te presento a un amigo, suponte que hay un amigo aquí al lado mío, ¿vale? Y yo le digo, este es mi mejor amigo, lo aprecio muchísimo. Normal, ¿no? Bien. Ahora, si yo dijese, mi hermano del alma es como un hermano de sangre, ¿no saben cómo lo aprecio? Es lo mejor del mundo. Bla, bla, bla. Parece un discurso político, ¿verdad? Es porque es falso. Toda palabrería, gesto exagerado es falso. Como la mujer que hace esto. Yo no, o mucha gente que hace esto con la mano derecha. La mano izquierda es honestidad, la mano derecha generalmente es falso. También puede ser una costumbre, pero en general, este tipo de gestos de yo, que me siento mal, ahogado, la persona que se está ahogando de verdad no se toca el pecho, porque no tiene ni ganas de tocar de nada. O sea, cuando tienes una emoción muy negativa real, no haces todos esos teatros, todas esas poses sacadas de película. Bueno, lo que iba, las muestras exageradas de cariño o de afecto injustificadas hacia un niño, que lo tocan demasiado, lo aprecian demasiado. ¿Por qué lo aprecias tanto si no es nada tuyo? La compulsión a la pornografía, ya sea a través de vídeos o revistas, el haber estado involucrado, haber sido anunciado anteriormente, acusado, ¿no? Por abuso sexual, obviamente. Su objetivo es generar una atmósfera en la que sus intenciones pasen desapercibidas y logren ganar espacios de privacidad, donde puedan finalmente quedarse a solas con el menor. Los agresores siempre buscan ganarse la confianza del niño o la niña, siempre, con regalos, un montón de cosas, ¿no? Intentan ser muy cercanos,
Se inventan actividades lúdicas, recreativas, con el propósito de compartir mucho tiempo con su víctima. Tienden a ser muy cariñosos y suelen dar regalos sin motivo alguno. No significa que a alguien que le gusten los niños, ese cariñoso, sea un pedófilo, no, cuidado, y un pederasta. Aparte hay una diferencia, poca, pero hay entre un pedófilo y un pederasta. Al pedófilo le gusta la pornografía infantil, se cita con los niños. El pederasta directamente va a buscar a los niños. Es un violador. También se valen de guardar secretos o de darles dinero a las niñas y a los niños como una forma sutil de manipularlos y extorsionarlos. Tienen conductas sexuales inadecuadas para la edad. Por ejemplo, que un niño, ¿cómo te das cuenta de que un niño está en peligro? Que un niño demuestre, o niña, demuestre tener un conocimiento acerca de las relaciones sexuales que no debería tener, que se toque con insistencia sus órganos sexuales, que haga representaciones de una relación sexual, por ejemplo, con sus pares, o con un muñeco al que le hace movimientos con su pelvis, o que haga dibujos alusivos a una relación sexual, es un claro indicador de que algo no va bien. Aquí hay que indagar de forma amable, siempre respetuosa y amorosa, dónde aprendió eso, con quién o con quiénes lo aprendió, quién inició la actividad y cómo participa cada uno. Otra cosa que te marca en el niño que tiene teniendo problemas de abuso o similares es cambios bruscos en su estado de ánimo. Cuando una niña o un niño adolescente es víctima de abuso sexual, generalmente tiende a volverse introvertido, ansioso o agresivo. En otros casos puede mostrarse más extrovertido de lo normal. También debe llamar la atención la incomodidad o el temor que el niño manifiesta con respecto a determinada persona. Cuidado cuando un niño siente rechazo por algún adulto. Nunca obliguen a un niño a saludar a alguien si no quiere. Si no quiere, punto, por algo es. Por ejemplo, presentar problemas de control de esfínteres también, después de que ya hayan aprendido a ir al baño solos, y empiezan con esos problemas, es porque hay un daño emocional, siempre. No significa que sea un abuso, pero hay un problema emocional ahí. Alteraciones en el lenguaje o motricidad, problemas para dormir, cambios inesperados en el rendimiento del colegio. Hay muchas cosas que marcan, ¿vale? Que podría haber problemas de índole sexual o de índole emocional, que hay un daño ahí, hay un daño grande. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda que tengan? Muy claro. Bien. Voy a mostrarles algo. Ténganme paciencia porque para compartir cosas soy lento, eso lo reconozco. A ver si puedo mostrar esto. Aquí está. Díganme si ven esas imágenes de triángulo, mariposas y demás. Sí. Bien. Sí. ¿La han visto en algún sitio? ¿Cómo? Si las han No visto sé. en algún lugar. No. Ah, sí, el del corazón doble, sí lo he visto. Y creo ¿Sí? que tiene que ver algo con la pedofilia. Sí. Tiene que ver con la pedofilia. Es un distintivo que usan ellos, es un símbolo. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Porque claro, la gente que no lo sabe no lo reconoce, ¿vale? Pero significa eso. Déjame ver si encuentro algo aquí que les quiero mostrar. Y es terrible, ¿eh? Todos, los cuatro. Hace poco que escuché el tema de una muñeca que habían sacado que era de pedófilos o de algo así, ¿puede ser? Sí. Bueno, hay una muñeca tamaño, no sé si la han visto. Creo que alguien más quiere entrar, ya le di entrada aquí, a Pedro. A ver, vamos a dejar que entre Pedro. Allá. No sé si han visto en internet, después lo comparto, lo tengo ahí el vídeo, que yo no lo podía creer, digo, no, esto no puede ser real, pero es real. Han hecho muñecas, hay una empresa japonesa que se dedica a fabricar muñecas de tamaño natural, tipo niña, con una piel, un látex especial que es como piel, ¿vale? Es tamaño de niña, una niña de 12, 13 años y también de bebés. Fabrican ese tipo de muñecos para pedófilos, para pederastas. Las ¡Qué niñas, horror! esas muñecas gimen, lloran, o sea, se quejan como si la estuvieran dañando. Eso existe, hay una empresa que se dedica a fabricar eso. Hoy por hoy lo que se está viendo en el mundo es... ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. A ver si me escucha.
Bienvenido, Pedro, desde Venezuela. Ahora no, en un momento nos va a escuchar, no te preocupes. Ahora quería hablar un poquito también. Este tema de la pedofilia, de los pedófilos, de los depredadores sexuales es muy interesante porque hay que aprender más a lo que tenemos hijos, ¿no? O que no tengamos hijos, da igual. Es interesante saber cómo reconocerlos. Ahora voy a hablar un poquito de cómo reconocer la psicopatía en niños. Cualquiera de ustedes que después quiera algo de esta información me la pide y yo se la paso por WhatsApp, no hay problema. ¿Vale? Por ejemplo, para reconocer psicopatías en niños psicópatas, hay cosas muy exactas. Por ejemplo, violación de reglas y prohibiciones. O sea, algunos de nosotros obviamente quieren en su infancia, al menos una vez nos rompió, yo qué sé, la taza de una madre, el plato favorito, o llegó tarde a casa, ¿no? Esas cosas, ¿no? Esas pequeñas violaciones pueden ser cometidas por error por todos, no hay problema. Pero los niños con rasgos psicópatas perciben el romper las reglas de una manera completamente diferente. O sea, reciben adrenalina y placer por eso. Un niño que llega tarde, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que a sus padres le molesta, un niño psicópata, lo va a hacer y va a disfrutar de la calentura de los padres, de lo que los padres sufrían. Siente un subidón al pensar en cómo están sufriendo esos padres también. Esto también se aplica a la emoción por robos. Este concepto, ¿sabe dónde fue utilizado? No sé si vieron la película de Harry Potter. Bueno, en la película hay un... ¿Cuál de ellas? No me acuerdo, pero muestra una parte donde Voldemort, la infancia de Voldemort, recuerda que Dumbledore encontró juguetes robados de otros niños en su armario. Obviamente él no necesitaba esos juguetes porque es rico, tiene la dinero de todo, ¿no? Claro. Lo que pasa, lo que le gustaba era sentir que alguien más hubiese perdido algo. Él disfrutaba, no al robar el juguete, le interesaba el juguete para nada. Lo que lo hacía disfrutar es ver sufrir al otro niño, al no encontrar su juguete. Eso lo ves hoy en colegios, en escuelas, y hay que prestar atención, porque hay niños que hacen cosas para ver el sufrimiento de otros y lo disfrutan. Y aunque no se crea, hay muchos niños con tendencias psicóticas, muchos. Por ejemplo, miente sin pensar. Si un niño miente por el miedo al castigo, es comprensible, ¿no? Miente por el castigo, vale. Pero si lo hace por principios, sin remordimiento y con cara de confianza, es un indicio para pensar que algo no anda bien. Quizás le gusta el propio proceso, todo el proceso de mentir, todo el proceso de lo que están sintiendo los padres, todo eso les gusta, lo disfrutan. Otro punto, cuando un niño con rasgos psicopáticos es agarrado en una mentira, se enfada, incluso se pone histérico, así manipula a sus padres. ¿Vale? Se pone en una histeria, un acto tal de locura, que se tira al piso, hace cosas fuera de contexto para que los padres no presten atención al hecho, sino a él o a ella. Pero no por el hecho de que se siente culpable, no lo hace por eso, sino porque ellos pudieran desenmascararlo, nada más que por eso. Acoso de sus compañeros de clase, por supuesto, no todos los jóvenes matones, o sea, no todos los que hacen bullying son futuros maníacos, ¿no? Uno puede llegar a ser así por varias razones. Un anhelo de atención, deseo de poder, la imitación del cruel comportamiento de los padres, por ejemplo, ídolos, etc. Sin embargo, entre esas razones hay una que puede revelar a la persona con trastornos psicopáticos. Una vez más, él acosa para obtener el placer del proceso de la humillación. No simplemente es lo que se llama agresividad desplazada, no se está vengando de lo que los padres le hacen o el padre, sino que se está disfrutando de la humillación que hacen otro niño. Los niños con anormalidades psicopáticas no muestran miedo tan fácilmente como sus compañeros, no experimentan el estrés en el mismo nivel y no entienden qué es la empatía. No lo entienden. Los psicópatas no aparecen de la nada, como ya dije antes, solo se necesita ver sus primeros años en los que les sucedió a estos niños cuando recién nacieron. Por ejemplo, voy a poner algo muy claro, quiero que presten mucha atención a esto, porque cuando hablen con alguien y crean que tiene un desorden o algo que no queda claro, háganle esta pregunta. Por ejemplo, si lloraron mucho durante los 6 primeros meses y nadie se les acercó, nadie les dio de comer cuando tenían hambre, nadie les ayudaba, entonces su cerebro recuerda y registra que los sentimientos son completamente irrelevantes. A un niño
durante los 6 primeros meses de vida, que nadie le haya hecho mucho caso, o son padres drogadictos o psicóticos, ese niño, lo único que va a recordar el cerebro es que los sentimientos no interesan, son irrelevantes. Y el resto de las estructuras cerebrales comienzan a formarse alrededor de ese concepto. Además, otro hecho interesante, si un niño creció en un ambiente favorable, pero después de sus 5 años comenzó a sufrir algún tipo de violencia, igual es menos probable que desarrolle rasgos psicopáticos, ya que su mente ya se ha formado. Por lo tanto, los padres son increíblemente responsables, no solo por la salud del niño, sino también por su visión del mundo. Muchas veces hacemos daño sin darnos cuenta, ¿no? A veces queriendo, pero a veces sin querer. Siempre que ven un niño que tiene desórdenes o que no llora, por ejemplo, un niño que no llora, puede ser autista, puede ser Asperger, pero un niño que no llora, que es normal, que parece normal, pero no llora, no tiene emociones, rara vez lo ves llorar, casi nunca, hay un rasgo de frialdad, falta de empatía. Un niño puede llorar. Cuidado, hay niños, yo he tratado, no puedo obviamente dar nombres ni nada, pero he tratado niños psicópatas, niños sociópatas, niños con desórdenes de personalidad. Que le preguntas a la madre, ¿alguna vez lo viste llorar por alguien? No, llora por él, por algo que le afecta a él, algo que él quiere o necesita para manipular, pero jamás sintió empatía. No hay remordimiento, no hay empatía. Muchas veces hay maltrato a animales, y la mayoría de los psicópatas empiezan así, maltratando animales. ¿Bien? Pero básicamente lo que quiero para ir terminando, si tienen alguna pregunta, sería bueno que me la hiciesen ahora, alguna duda, alguna pregunta que tengan. La forma más sencilla de reconocer falta de empatía no significa que una persona con falta de empatía sea un psicópata, pero cuando hay falta de empatía, algo no va bien. Explico algo. El filtro. Todos tenemos un filtro que, por ejemplo, yo no voy por la calle o estoy en medio de... Tengo ganas en un árbol, que haya gente. Vale. La persona que puede hacer eso dice, porque es un ordinario, cuidado. Cuando hay ciertos patrones sociales, ciertos filtros que no te importa violar, es porque aquí algo no está bien. Claro. Dice, no, porque es un loco, cuidado, hay gente que hace estupideces para hacerse ver, si eso también, o para encajar en un grupo. Eso es inmadurez. Bien, puedes saltar de un puente igual, a ver si no sabiendo cuánta agua hay, para hacerse ver. Bien. Pero cuando haces algo que no va de acuerdo a los patrones normales de comportamiento, es porque algo no está bien, por más pequeñito que sea. ¿Bien? Si yo estoy hablando ahora con ustedes de repente y agarro esta manzana, me la pongo en la cabeza, lo puedo hacer por payaso, por hacer reír a más, pero si yo estoy hablando normalmente y me pongo en este momento contextualmente, en el contexto no sirve, no encaja eso, no tiene sentido. Si yo me pongo la manzana en la cabeza y sigo hablando como si no pasara nada, estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero estoy haciendo algo que sale de contexto, algo que mis filtros no me hacen sentir vergüenza, porque quedo ridículo con una manzana en la cabeza, pero para mí está bien, está perfecto, lo sigo haciendo y sigo hablando como si nada. Bueno, algo no está bien. No significa que sea un psicópata, no significa que sea un violador, no, pero algo en mis filtros no está bien. Hay que prestar mucha atención a eso. Las personas manipuladoras, ya te digo, los psicópatas emocionales, que no te van a llegar a matar, pero te pueden causar mucho daño, y lo digo por experiencia, porque viví 6 años con una persona así, pueden llegar a causarte daño físico. ¿Cómo se los reconoce? Pues como las personas tóxicas. Te quieren aislar de tus amigos, de tu familia, de todo lo que te gusta, te hacen sentir culpable todo el tiempo. Ellos son perfectos, no cometen nunca un error. Mentira, pero es lo que quieren hacerte creer. Y te van a menospreciar, te van a transformar en una cosa. O sea, lo que hacían los nazis con los judíos, cosa, ecosismo, transforman en una cosa. No eres un ser humano, lo que eres una cosa. Y si no tienes una buena autoestima y resiliencia, es otra charla que más adelante voy a dar de cómo aumentar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de todo ser humano de superar situaciones traumáticas. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero básicamente cuidado con las personas manipuladoras, con las personas que tienen mucho ego. El ego te hace brillar, pero el egocentrismo y el narcisismo te hunde. ¿Bien? Una cosa que digo, yo soy bueno, yo por ejemplo, yo soy músico, yo cuando estoy arriba en un escenario me tengo que sentir el mejor músico del mundo. Claro, pero en ese momento para transmitir. Pero cuando bajo del escenario, dejo el ego en el escenario. ¿Está? Pero si yo todo el tiempo sigo hablando como soy el mejor, el único, cuidado. Cuando alguien se cree demasiado, primero hay una baja autoestima. Eso es una pantalla. Es falso. Hay una baja autoestima.
Después hay que ver cómo se usa eso. ¿Bien? Y no los quiero aburrir más. Yo hasta aquí llegué con la charla. Espero que les haya interesado. Y cualquier información que quieran me la piden por WhatsApp. ¿Vale? Bárbaro. Gracias. No, gracias a ustedes. Y apenas Ya tenga... nos aburriste, Daniel. Dale. Apenas Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por Muy bueno. compartir. Y a mí me gustaría que me pasaras material, sí, de todo esto. Vale, Si genial. se puede, ¿no? Sí, se puede. Te paso Vale. material. No hay Muchas problema. gracias, buenas noches a todos. Un gusto, Buenas Mario. noches. Algún día nos tenemos que conocer, Mario. Bueno, ya nos vemos acá, pero no en persona todavía. Y con Todavía Daniel y no. con todos nos pasa lo mismo, ¿no? Con el único que me conozco hace 40 años, con Pedro Clavier. Con Pedro, claro. Así que bueno, Bueno, Un gusto. por algo Gracias por empezar. todo. Mario, tenga su día de paz. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches. Mario, Ah, buenas noches. Muchas Hola, gracias. Pedro, qué bueno oírte. Gracias a todos. un honor.